Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Recalculando. Quiero empezar este programa preguntándole cómo es esto que nos rodea, cómo es el orden social, cuáles son los elementos que muchas veces participan de ese orden social y sobre todas las cosas, dónde están ubicadas, cuánto tiempo trabajan las maquinarias que reproducen permanentemente algo que sobra en la Argentina, y que es la desigualdad. Hace muchísimos años, el genial escritor William Shakespeare concibió El Rey Lear, una obra trágica que nos va a contar la vida de un rey, de un soberano que se llama Lear, y que de un día para otro, cansado de los asuntos públicos, erosionado por la actividad de llevar adelante los asuntos del Estado, decide llamar a sus 3 hijas, decide abdicar el poder, decide en todo caso que va a repartir su poder entre sus 3 hijas, pero antes de tomar definitivamente esa decisión, lo que hace es llamarlas y prácticamente uno podría decir entrevistarlas, pero sobre todo lo que les va a plantear el rey Lear es una pregunta, les va a preguntar cuánto aman a su padre, cuánto aman a su rey. Va a llamar a las 3, pero primero va a hacer pasar a la mayor, que se llama Gonerila, y le va a preguntar, hija mía, ¿cuánto amas a tu padre? Gonerila, que era la hija mayor, que lo conocía muy bien, que sabía lo que le gustaba escuchar a su padre, empezó a decirle que en gran medida ella lo quería más que a la propia luz de sus ojos y que en todo caso lo quería más que a la verdad, lo quería más que a la vida misma que ella poseía. Y empezó Gonerila a enhebrar una frase tras otra, inflando cada vez más aquello que sabía que agradaba al oído del rey, su padre, hasta que finalmente vio que en la cara de su padre se dibujaba una sonrisa realmente importante, que se sentía emocionado por las palabras de su hija. Entonces el rey Lear lo que hizo fue decirle a su hija Gonerila que le iba a dar una tercera parte de su reinado para que por supuesto la comparta con su marido y a partir de allí lleven adelante un trabajo soberano. Llamó después el rey Lear a su segunda hija, Regania, y Shakespeare nos va a decir ahí que Regania era muy parecida a la hija mayor del rey Lear, que estaban cortadas por prácticamente la misma madera y que así como esta hermana mayor había empezado a endulzar el oído del rey y eso le había rendido algún fruto en función de lo que era la especulación que llevaba adelante, esta también, esta segunda hija, hizo prácticamente lo mismo. Le dijo, mire, mi rey, mi padre, yo lo amo más que a la vida misma, pero lo amo más que a los deleites que tiene esa vida o a los deleites que puede ofrecerme a mí durante el resto de mi vida este mundo que me rodea. El rey, visiblemente emocionado también, porque su segunda hija parecía que lo quería tanto, tanto, que no podía concebirlo, le dijo que le concedía, en función de sus palabras, una segunda parte de ese reinado, que la podía compartir con su marido, y que en todo caso tenía que llevar a cabo un trabajo soberano prácticamente de la misma manera que lo hacía su hermana mayor. Llamó después el rey a su tercera hija, a Cordelia, y Shakespeare va a decir que era la preferida del rey, y le preguntó lo mismo que a las otras dos, les dijo, bueno, ¿cuánto amas tú a tu padre? ¿Cuánto amas tú a tu rey? Y Cordelia, que era una persona justa, Cordelia, que se sabía la favorita del rey, pero sobre todas cosas que le había desagradado muchísimo lo que habían dicho sus hermanas, la mayor y la del medio, porque consideraba que estaban especulando, porque consideraban que se habían acercado en forma interesada para halagar al rey y solamente para obtener lo que ellas deseaban, que era tener una parte de ese reinado, de esa Gran Bretaña que presidía el rey Lear. Lo que hizo Cordelia es decirle a su padre, padre, yo te amo como toda hija ama a su padre. El rey se sintió chocado en un principio, no esperaba esas palabras, esperaba algo parecido a lo que le habían dicho sus otras 2 hijas y le dio otra oportunidad. Le dijo, Cordelia, hija mía, te doy de nuevo una oportunidad para que me digas cuánto me amas.
Y Cordelia le hizo un gesto diciéndole que ya no tenía más palabras, que le había dicho lo necesario. Guardó prácticamente silencio. El rey empezó a enojarse, empezó a cargar en intensidad una violencia realmente inusitada, hasta que en determinado momento le dijo a su hija Cordelia que la iba a desheredar, que no le iba a dar absolutamente nada. Acto seguido el rey tomó la decisión de tomar esa tercera parte del reinado que pensaba dárselo a Cordelia, y estaba tan enojado que lo que hizo es decirle a sus dos otras hijas que le iba a dar la parte de Cordelia a cada una de ellas, que se dividiesen esa tercera parte y que llevaran a cabo nuevamente un ejercicio de soberanía. El rey tenía un consejero, ese consejero se acercó rápidamente y le dijo: mi rey, estás totalmente equivocado. Mi rey, no tienes que proceder de esa manera. Mi rey, cuando el poder cede a la vanidad, el honor tiene que ceder a la austeridad. Ese fue el consejo que le dio este hombre. Por supuesto, el rey siguió con su enojo, nos cuenta Shakespeare, y no solamente desheredó a su tercera hija Cordelia, sino que además la desterró, la obligó a irse directamente de ese palacio donde el rey era el soberano, y además lo que dijo es que si había alguien que todavía pensaba desposarla a Cordelia y se interesase incluso por alguien que no tenía dote, que no iba a tener una parte de ese reinado, que él, el rey, le daba la posibilidad, que la autorizaba a que se tomase directamente en matrimonio y que fuese a donde quisiese. Se desentendía de su tercera hija. Los días comenzaron a pasar. Cordelia terminó contrayendo matrimonio con el rey de Francia, va a contar William Shakespeare, y el rey la acepta, por supuesto, a Cordelia, incluso sin su dote. Y lo que va a hacer esta historia, acto seguido, es tratar de contarnos sobre todo cómo va a ser la vida del rey de ahí en adelante, porque el rey había comprometido a sus dos hijas mayores a que si él les entregaba la soberanía, si él les entregaba el poder, lo que tenía que obtener a cambio era que sus hijas no solamente cuidasen de su salud, sino también cuidasen de su alimentación, que les dejasen una guardia mínima que lo acompañara permanentemente adentro del palacio y, por supuesto, que lo dejasen vivir en ese palacio. Y lo que va a decir Shakespeare es, en este sentido, que las hijas, por supuesto, al principio cumplen, pero después empiezan lentamente a traicionar ese acuerdo, que les va a resultar quizás oneroso, o ellas piensan que es oneroso sostener los gastos que generalmente incurría el rey, y en todo caso lentamente van a empezar a recortarle no solamente los gastos, sino también la posibilidad de vivir en ese palacio, y van a terminar expulsándolo del palacio. Y el rey va a terminar vagando por esa Gran Bretaña prácticamente sin guardias, porque también le van a ir sacando lo que era su custodia personal. Shakespeare va a contarnos también, en algún apartado, que finalmente la que lo quería de verdad al rey era Cordelia, la tercera hija, a la cual había desterrado, con la cual se había enojado, y que en todo caso lo que sentía Cordelia por su padre era prácticamente lo mismo a lo que sus dos hermanas fingían querer a ese rey que era también su padre. Yo quiero contarle esta noche que el desenlace de esta historia es bastante trágico, como todas las obras de Shakespeare, porque lo que termina pasando es que cuando Cordelia, que vive en Francia, que está casada con el rey de Francia, se entera del destino de su padre, se entera que sus dos hermanas lo han expulsado del palacio, que hacen lo que quieren y que no han ni siquiera honrado ese compromiso, lo que va a hacer Cordelia es tomar un ejército del rey francés, de su marido, va a cruzar el Canal de la Mancha, va a invadir la Gran Bretaña y va a tratar de recuperar ese reinado para restablecer ese orden social, para restablecer esa Gran Bretaña que ella había conocido. Esto, fíjese usted, va a desatar un sinnúmero de tragedias en la historia. Yo no se lo voy a contar, pero lo que puedo anticiparles es que el final es realmente trágico prácticamente para todos los personajes. Para mí hay dos elementos que son centrales y que nos sirven para ver cómo está la Argentina hoy, pero sobre todo qué nos pasó en los últimos años. Uno de los elementos es la forma en la cual se acercan estas dos hermanas para adular lo que el rey les está demandando, para adular
directamente la posibilidad de la vanidad del rey. Cuando el rey les dice cuánto me quieren, ellas apuntan al cielo directamente con las palabras, porque lo que quieren hacer es lograr un beneficio posterior, lograr que el rey ceda a lo que son las verdaderas intenciones que traen estas dos hermanas. Y por supuesto quizás podríamos relacionarlo, y yo quiero hacerlo esta noche, con la actuación, y vale en todo término, que llevó adelante el Fondo Monetario Internacional con el gobierno argentino cuando estaba el expresidente Macri al frente del poder político. Cómo el Fondo Monetario se acerca a la Argentina, cómo el Fondo Monetario le ofrece al expresidente Macri una ayuda que uno supone en gran medida era parte de una ecuación, las tasas de interés eran más bajas que obtener el crédito en el mercado internacional, pero al mismo tiempo los grupos concentrados de la economía argentina, cómo se acercan al presidente, cómo lo adulan, cómo el narciso que había dentro del expresidente Macri, cómo el narcisismo puesto en juego termina decantando justamente en la posibilidad de que todos estos grupos, incluido el Fondo Monetario, los fondos de inversión, los bancos de inversión, los distintos bonistas que se acercaron a la Argentina, cómo todos ellos obtenían lo que venían a buscar, tasas de interés, fuga de capitales, una economía totalmente abierta a las importaciones, cómo todo eso fue pasando. Y fíjese cuál fue el destino de Cordelia, y dígame si en gran medida no es el destino de los sectores más vulnerables de la sociedad, los sectores que no querían endulzar el oído del expresidente Macri, los sectores que no querían engordar ese narcisismo, que le ponían objeciones a ese ejercicio del narcisismo que llevaba adelante el expresidente Macri. Y por supuesto uno podría pensar que en gran medida el destino de Cordelia, ser desterrada, ser expulsada de ese orden social, ser expulsada directamente de ese palacio, es el mismo destino de los sectores más vulnerables de la sociedad, que fueron expulsados de su propia vida, que fueron expulsados de una sociedad que se volvió cada vez más desigual y que en todo caso nunca confiaron en ese ejercicio del poder político, como en todo caso Cordelia nunca confió en lo que su propio padre le estaba proponiendo, que era ni más ni menos que un ejercicio de adulación. El segundo de los elementos, para terminar, es para mí la forma negligente en la cual se forma y se conforma el poder político en la Argentina. El rey Lear toma una decisión en función de lo que era el enojo que tenía, en función de lo que era su instinto, no respeta la ética de la responsabilidad política que tiene todo soberano. Y en todo caso lo que decide es dividir ese reino, pero no hacerlo en 3 partes, sino hacerlo solamente en 2. Y decide expulsar a su tercera hija. Y esto lo que genera en la historia es una ruptura enorme. Esto lo que genera es una ruptura de ese orden. Y lo que introduce es la tragedia en esta obra de Shakespeare. Y le quiero preguntar si de la misma manera el expresidente Macri no toma decisiones de carácter negligente, no cede la soberanía, como cedió Rey Lear la soberanía a sus 2 hijas, a las que lo adularon, si el expresidente Macri no cede la soberanía al Fondo Monetario Internacional de la economía argentina, si no cede la soberanía de cada uno de los sectores de la economía argentina, a quienes eran representantes de los grupos concentrados de esos mismos sectores y que ya formaban parte del gobierno. Si no hay un ejercicio de ceder esa soberanía y de una potencial negligencia que termina afectando a aquellos que menos tienen, como la decisión del rey Lear termina afectando a Cordelia, que era de sus hijas la más débil, que era de sus hijas la que mayores reparos tenía con respecto a ese ejercicio que se hacía del poder. Mire, la realidad es que en gran medida el rey Lear toma una actitud que va en contra de la ética, de la responsabilidad en el ejercicio del poder político. Y quizás lo que quiero plantearle esta noche es que justamente eso es parte de lo que nos pasó en esta Argentina y eso es parte de la discusión de la deuda externa que estamos teniendo. Que las contradicciones en las que cae el Fondo Monetario Internacional son borradas con la mano porque no se reconocen que lo que faltó fue la ética de tener en cuenta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hoy hay una deuda enorme, una deuda impagable, una deuda que vaya uno a saber si puede pagarse en un futuro, y lo que termina pasando en la Argentina es esa tragedia que también se desata en las historias de William Shakespeare, que también se desata en este Rey Lear. En una Argentina
que es más desigual, que es menos inclusiva, en una Argentina donde hay mayores niveles de pobreza y también de indigencia, será necesario que se apaguen las máquinas que reproducen la desigualdad, que reproducen la vanidad, para que se enciendan aquellas que nos van a traer la verdad y sobre todo la justicia social. Acompáñeme porque ya está con nosotros Alcira Argumedo. Alcira, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por venir. No, por supuesto. Bueno, a ver, hay una discusión con respecto a la deuda y yo quiero plantearlo en términos éticos. Digo, ¿hubo una falta de ética a la hora de concebir esa deuda? Y hay una falta de ética ahora a la hora de evaluar cómo la Argentina puede llegar a pagar eso que parece impagable. Mira, yo creo que hubo, por una parte, una política de saqueo alrededor de la deuda. No es casual que quien contrajo la deuda mayor fue el señor Luis Caputo, un hombre que fue gerente, sí, o CEO del Deutsche Bank, del JP Morgan, o sea, de los propietarios. Es uno de los que tiene fondos en los paraísos fiscales. El bono a 100 años, creo que alguna vez lo comentamos, el Financial Times hizo, sí, esa famosa encuesta en el año 2018 preguntando cuál había sido la operación financiera más nefasta del mundo. En el año 2017 el 70% de los lectores plantean que fue el bono a 100 años al 8% anual. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos la tasa está en el 1,5% y vos pagas el 8% por año, pero durante 100 años. Después salen los Paradise Papers y ahí se detecta que uno de los fondos especulativos de inversión más beneficiados con ese bono fue Noctua Partners, fundado por el señor Luis Caputo. Entonces, acá no hay inocencia, evidentemente es parte de la complicidad y las ganancias y parte de una estrategia. Esto ya lo decía John Quincy Adams en 1825. Los países se dominan por la espada o por la deuda. Acá pusieron la dictadura militar, que fue la espada, y te dejó el huevo de la serpiente de la deuda. Y yo creo que fue una forma de dominio y subordinación a la Argentina y a otros países de América Latina a través de este endeudamiento impagable sistemáticamente, que significó un saqueo y una destrucción de la Argentina descomunal. ¿Pensás que sos socióloga, sos exdiputada nacional, sos una persona que tiene una gravitación en términos de la concepción y cómo mirás el país importante? ¿Pensás que si la Argentina no se pone dura ahora, no hace una quita importante, entramos en un circuito donde esa deuda impagable puede traer, las tragedias shakespearianas o las crisis que hemos tenido? Ya la ha traído. Yo creo que acá hay que hacer, por una parte, una quita y por otra parte, una auditoría de la deuda. Recuperar lo que fue el informe, sí, lo que fue el dictamen del juez Ballestero sobre la investigación que hizo en su momento Alejandro Olmos, sí, que en el 2002 entró en el Congreso, donde se detectan cerca de 400 desfalcos. Además de... 400 desfalcos. 400 desfalcos, además de los nombres de quiénes son aquellos a los cuales se le estatizó su deuda privada, entre las cuales figuran. Nosotros estamos pagando la deuda, sí, que supuestamente tenía con su casa central el JP Morgan, el Deutsche Bank, el Citibank, IBM, Techin, los Macri, etcétera, etcétera. Un desfalco de proporciones. Vos fíjate que cuando Rafael Correa decide hacer una auditoría de la deuda, creo que fue el 2006-2007, o un poquito después, que la hizo Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmos, que también detectaron varios cientos de desfalcos. Fueron los bancos los que vinieron a proponerle que aceptaban que se les pagara la tercera parte de la deuda. Mirá qué quita, una quita del 70%. ¿Cuál era la condición? Que esa investigación y esos desfalcos no se hicieran públicos. Claro, se frenase. Bueno, esto te da una idea de que acá hay que hacer la negociación, todo lo que quieras. Pero yo creo que acá la Argentina y los argentinos, que han sufrido muchísimo, este país ha sido devastado como consecuencia del manejo de la deuda, tienen el derecho a saber quiénes fueron los beneficiarios y cómo se realizó todo el proceso. Porque eso es lo que no quieren los bancos. Entonces,
Y este elemento es absolutamente legítimo, porque vos no te podés negar, es como lo mismo que yo decía. Empecemos a controlar el comercio exterior, esa declaración jurada, el nivel de contrabando de mineras, agronegocios, petroleras y demás, es descomunal. Entonces, si uno se pone a ver que el costo que ha tenido la deuda en la Argentina, yo muchas veces hago eso. Si vos te pones a ver en estos 40 años, desde la dictadura militar hasta acá, que se inicia con la deuda, el nivel de destrucción económica y social no lo ha tenido, y productivo, ¿no? Sí, sí. No lo ha tenido ningún país que no haya sufrido una guerra en su territorio. Empecemos a hacer cuenta. En estos 40 años se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico. Fabricábamos aviones jet hace 40 años. El polo petrolero, que eran no solamente los pozos petroleros, era la petroquímica, todo lo que significó, fabricaciones militares, altos hornos, etc. A su vez, se entregaron las empresas públicas rentables a precio vil. Por ejemplo, Somisa estaba valuada en 3.000 millones de dólares y se le entregó a Techín en 135 millones. O sea, a menos del 5% de su valor. Se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles y se destruyó la flota mercante y fluvial. Se degradó un sistema educativo público que era el mejor de América Latina, mejor que el de Estados Unidos, y había dado 3 premios Nobel en ciencias, además de 2 en premios Nobel de la Paz, pero 3 en ciencia de jóvenes, de niños, que desde jardín de infante hasta la universidad, universal, pública y gratuita. A su vez, pagaste 550.000 millones de dólares por esos 45.000 iniciales. Perdiste 420.000 millones de dólares más por renta petrolera y gasífera, y como consecuencia del pago de fletes por la destrucción de la flota mercante, tenés 200.000 millones de dólares más. Sacá cuentas. 1 millón de millones de dólares. Sí, sí, el impacto es... Bueno, ahora en términos sociales, el 90% de los trabajadores en blanco y con derechos sociales, ahora estás en el 46%. 54% está precarizado, en negro, terciarizado, desocupado. La desocupación pasó del 3% a ¿cuánto? El 10, el 11%. Pero si sumás los inactivos, que son los desocupados, es más alta. Pasás al 20%, del 3 al 20%. Sí. Y la pobreza pasaste del 6 al 40%. Esto es catastrófico. Y esto fue como consecuencia de la deuda y las presiones que a partir de más allá de que algún gobierno haya recuperado parte, la estatización de los fondos de pensión o aerolíneas argentinas. Sí, la reestructuración de la deuda, todo eso igual permanentemente. Igual, esto es un saqueo constante que no es inocente. Es un mecanismo de saqueo a través de estos empréstitos que después te entran en esto, y cuando no se puede pagar, el paso siguiente es, bueno, entonces recursos naturales, recursos estratégicos, a ver, páguenlo. ¿Qué es lo que creo que pensaba hacer Macri? Es decir, poner como garantía de la deuda, no sé, los yacimientos de litio, lo que quedaba del petróleo. Que ese era el paso siguiente. Sí, sí, estoy absolutamente seguro, ¿no? Porque esa era la concepción que ellos tienen, y además es la estrategia de Estados Unidos históricamente. Esto denunciado por sicarios económicos norteamericanos que se dan vuelta y te dicen la estrategia, y cuando el tipo dice cuál es la estrategia, viste qué es lo que se aplicó acá, ¿no? Esa disputa que está planteada en términos tecnológicos, que está planteada en términos de recursos naturales, del dominio de la industria armamentística, digo, Estados Unidos la plantea con distintos países, esa competencia con China, con Rusia, digo, incluso con la Argentina. ¿Qué papel le reserva a la Argentina de ahora en adelante? La verdad que, a ver, el escenario que vos estás pintando es un escenario de decadencia realmente importante, donde no se pudo frenar esa decadencia hasta ahora. ¿Existe la posibilidad de salir de eso? Mirá, yo creo que acá, te digo, paso uno a hacer una auditoría de la deuda para determinar la deuda legítima de la ilegítima, la deuda legítima de los desfalcos, y sobre todo determinar quiénes fueron los beneficiarios para que de alguna responsabilidad se les encuentre a ellos. Porque, por ejemplo, el señor Caputo
¿Te parece que Se lo menciona poco, ¿no? A Duhovne, a Caputo, a... Y se lo menciona poco porque muy preventivamente parece que vendió sus cosas y se fue a vivir afuera, porque sabe perfectamente lo que ha hecho. Quiero preguntarte por algo que obviamente está relacionado, que es la violencia simbólica, la violencia de carácter fáctico, la violencia también que vemos en forma cotidiana muchas veces en la calle, y la violencia que se desató, bueno, nada, ahí en Villa Gesell, con este asesinato de Fernando Báez Sosa. Digo, ¿qué lectura haces? Vos sos socióloga. Mira, digo, hay una situación por la cual, por ejemplo, los estudios criminológicos en Occidente indican que las personas en condiciones de pobreza o indigencia que se vuelcan al delito giran alrededor del 1%, en situaciones críticas llegan al 1,5-2%. Esto habla de algo bastante significativo, que el 98-99% de las personas en condiciones de pobreza o indigencia buscan otros caminos para sobrevivir que no sea el delito, la violencia, etcétera. Por eso tenés todo el trabajo maravilloso que han hecho las organizaciones sociales, donde se aborda la problemática de la pobreza y la falta de trabajo a través de la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, etcétera. Ahora, si vos tenés 18 millones de pobres y tenés 360.000 volcados al delito y a la violencia. Esta es una de las formas que puede aparecer la violencia, donde la frustración es, no lo estoy justificando, digo, es lo que genera como consecuencia. Claro, 360.000 dedicados al delito es un nivel de violencia y delincuencia muy alto. El tema es que acá se quiere solucionar con mano dura y tenés que ir a la fuente, o sea, bajar la pobreza y te va a bajar proporcionalmente. Ahora, el caso específico de estos chicos me parece que tiene más que ver con ciertas mentalidades que se están desarrollando como consecuencia de que hay, te diría, un mensaje subterráneo de que acá hay una parte de la población sobrante. Esto a nivel mundial, te lo están diciendo, pensá que el 20% más rico de la población del mundo, que son estos grupos económicos, más las clases acomodadas, concentran el 95,5% de la riqueza. Son 1.200 millones. A ver, de vuelta, si me puedes repetir el dato. 20%, son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El 20% de la población más rica del mundo, que conforman los grupos económicos financieros y sus derivados, más las clases acomodadas de los distintos países, concentran el 95,5% de la riqueza. Prácticamente la totalidad. Los otros 6.500 millones se dividen en el 4,5%, de los cuales el 60% está bajo la línea de pobreza y el 20% inmediatamente por encima. ¿Y eso por qué? Esa es la polarización que hizo el proceso. Esto se dio desde los 90 hasta ahora, que fue la consecuencia de la globalización neoliberal, que la globalización neoliberal y el predominio del capital financiero especulativo que hicieron que el grueso de la polarización se diera. Antes era 80-20. Antes, en los 90 concentraban el 80% y estos tenían el 20%. Ahora tienen el 95%. Porque la lógica neoliberal más la reconversión tecnológica en esos años, que se hizo expulsando mano de obra, te generó un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo, y un crecimiento igualmente exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. Esto te está dando una situación inviable. Lo ve hasta Cristalina Georgieva. Cristalina Georgieva, directora del Fondo, o presidente del Fondo Monetario, acaba de declarar que la desigualdad y el comportamiento de los grupos financieros, de no revertirse, pueden llegar a una crisis similar a la de 1930, cosa que es cierta. Y está en potencia esa crisis. ¿Por qué? Porque ese 20% es un mercado excesivamente chico para el salto cualitativo en la productividad de las tecnologías de avanzada y para la presencia de China en el mercado mundial. Por eso tenés guerra comercial. Hay guerra comercial porque no hay demanda suficiente. Así es. Ahora, ¿cómo querían arreglar los neoliberales este problema? Bajando la demanda, disminuyendo, bajando los salarios, bajando las jubilaciones,
esto que llaman ajuste. El tema es que esto te lleva a una exacerbación de la crisis. En los 30 pasó eso. En los 30, los 20 años locos fueron un incremento del consumo para determinados sectores sociales. ¿Por qué? Porque aparecieron nuevos elementos técnicos, los teléfonos, el pago en cuotas. Sí, sí, hubo... Ahora, ¿qué pasó? Como había escasa demanda, parte de los capitales, en vez de invertirse en la producción, iba a la especulación financiera, llegaste al jueves negro. Así vamos, donde además se genera, para volver a esto, en este marco, este 20% considera que por lo menos el 50% de esos pobres son sobrantes, no les sirven ni como mano de obra barata, lo reemplazan por tecnologías, ni como consumidores. Es decir, por los niveles de indigencia, etc. Sí, por lo tanto, les sobran. Para ellos son descartables, esto es lo que dice el Papa Francisco. Son descartables. Ahora, ¿sabes cuántos son descartables? 6.000 millones de personas descartables, o 5.000 y pico, son entre 3 y 4 veces toda la población de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Por 4. Eso es lo que ellos consideran que es descartable. ¿Te das cuenta que están llevando el mundo a una situación ultracrítica? Sí, sí, que se repican en ese marco hay como un mensaje subliminal que dice, acá hay gente que sobra. ¿Quiénes sobran? Los negros, los pobres, los... Salvate. O sea, el que discrimina eso supone que se salva. Y esto está alimentando el crecimiento del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, del Vox y toda la ultraderecha. Es decir, hay como un mensaje de saquémonos de encima la población que sobra. En el caso específico de estos chicos ya hay un nivel de patología fuerte. Evidentemente, sus características personales son de poco potencial intelectual. Sí, preocupante, la verdad. La situación que se ha generado. No, así. hay una degradación muy fuerte, porque fíjate que no es solamente lo dramático de la muerte de Fernando, son los mensajes. Los mensajes son, tuvimos 3 noches de piña, 3 noches qué grandes, etcétera. O sea, hay una satisfacción, una especie de gozo sádico, porque no es que se agarran a piñas uno a uno, es el sufrimiento del débil, ¿no? Que tiene mucho que ver con la mentalidad fascista. Sí, hoy hubo una audiencia allí en Villa Gesell, hay algunos audios que probablemente después vamos a estar repasando, pero que tienen estos elementos que vos estás mencionando. Alcira, muchísimas gracias. No, por favor. Ha sido muy amable. Señor director, no sé si me acompaña. Vamos, hacemos un repaso de quizás una de las cuestiones más importantes que creo que se han dado en el día de hoy. Es un cruce entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la vocería del Fondo Monetario, el vocero del fondo, que se llama Jerry Rice. Fíjense que acá tenemos algunos elementos para ir repasando. Dice la vicepresidenta, cuando dicen no se puede hacer una quita al capital del Fondo Monetario Internacional porque su estatuto lo prohíbe, también prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. El planteo estaba puesto justamente aquí, estaba puesto en que hay un artículo del estatuto que lo que dice es justamente que el Fondo Monetario no puede prestar plata si lo que hay es un sistema financiero que propende a la fuga de capitales. ¿Qué responde el Fondo Monetario hoy? Bueno, lo que decía allí debajo, puedo asegurar a todos que no hubo una violación del estatuto, ¿no? Esto era lo que decía Jerry Rice. Este fue el primer tuit de Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempito, cuando ella escribía, luego del 10 de diciembre de 2015 vino otro modelo de endeudamiento. Hasta ese momento el periodo más terrible de endeudamiento había sido el de la dictadura. Bueno, estos 4 años el promedio fue de 30.000 millones de dólares por año, ¿no? Este fue uno de los primeros mensajes en los cuales se introducía justamente el tema de la deuda. Dice Cristina Fernández de Kirchner, lo primero que tenemos que hacer para poder pagar es salir de la recesión. Y se sale de la recesión con una gran inversión por parte del Estado. Recuerdan ustedes el planteo nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner, era que el Fondo Monetario, que había hecho la vista gorda
para darle préstamos a la Argentina, a pesar de la fuga de capitales, que podía ser también la vista gorda para negociar una quita. Y que una quita seguramente a la Argentina le venía bien. Pero esto respondía Jerry Rice, el vocero del Fondo Monetario. La vicepresidenta Cristina Kirchner llamó al acuerdo entre Argentina y el FMI ilegal. Dijo que se violaron las reglas con el programa de Argentina por parte del Fondo Monetario y también dijo que el FMI debe considerar eso en su renegociación con Argentina. Puedo asegurar definitivamente a todos que no hubo ninguna violación de las reglas, de las disposiciones del Fondo Monetario, simplemente para que quede claro eso. Y el segundo comentario que quisiera hacer es sobre el tema de deuda, la capacidad del Fondo Monetario para reestructurar su deuda y posponer los reembolsos, las recompras. Todo eso se ve limitado por nuestro departamento y nuestros marcos legales. Así es que eso no es nada nuevo. Me parece que todos lo saben. Saben cuál es esa postura, lo hemos dicho antes, y no solamente en el contexto de Argentina. Bueno, Jerry Rice, el vocero del Fondo Monetario, salía al cruce de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Claro está que durante la jornada, primero el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sale en respaldo de la posición de la vicepresidenta y después la propia vicepresidenta, que lo que hace es tuitear justamente el artículo 6º del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, que dice: ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Es decir, aquí lo que se propone es justamente la idea de que esto está en el Estatuto del Fondo y que el fondo prestó 44.000 millones de dólares a la Argentina cuando esto estaba vigente, cuando lo que había era precisamente fuga de capitales. Al margen de esto, después la vicepresidenta tuitea esto: sin comentarios, los argentinos y las argentinas sabemos leer, ¿no? Ahí está. Muchas veces conviene analizar esto de distinta manera. A veces se introduce un cambio, una modificación. Probablemente el Fondo Monetario no quiere ceder a esto, pero está claro que para la Argentina la situación es realmente muy crítica. Estamos con Miriam Bregman. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Legisladora por la ciudad, dirigente del Frente de Izquierda. ¿Sos abogada? Sí. ¿Sos maestra también? No. No, me parecía algún día, perdón, es un error mío, porque me parecía haber conversado en algún momento con vos y me habías dicho que eras maestra. ¿Qué te sugiere esto que hoy subía a las redes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Mira, primero hay que fijarse si el acuerdo con el fondo violó la legalidad vigente o no. La deuda más en general, la deuda para concentrarla en algo, la tomada bajo el gobierno de Mauricio Macri. Y categóricamente es ilegal. O sea, si vos me preguntas como abogada, me olvido del Frente de Izquierda y me tengo que poner a analizar qué opino jurídicamente, es ilegal. Es ilegal porque no cumplió según la legislación interna, no pasó por el Congreso de la Nación previamente. Esto lo dice claramente la Constitución, no el programa del Frente Izquierda. La Constitución Nacional dice que tiene que pasar por el Congreso y que además hay un montón de leyes que establecen cómo se toman estos créditos y tiene que tener como mínimo un dictamen previo, otras cosas de la administración que tampoco tuvo. Entonces, para empezar, no cumple con los requisitos de legalidad. Según el derecho internacional, jurisprudencia, doctrina, es lo que se ha dado en llamar una deuda odiosa, que una doctrina que tampoco, no la inventó el Frente Izquierda, la ha usado Estados Unidos hasta para desconocer la deuda de Irak no hace tantos años. ¿Qué significa esto? Cuando una deuda es odiosa, según la doctrina y la jurisprudencia internacional, cuando se la toma en beneficio de otros intereses que no son ni del Estado ni de la población. Bueno, esta deuda de Macri absolutamente nadie puede decir que haya ido en algún beneficio para el pueblo argentino, ni para nada. Bueno, lo dijo ayer el ministro de Economía en el Congreso. Lo dijo. Y a su vez, el otro requisito que se exige para calificar la deuda como odiosa es que los acreedores tuviesen conciencia de eso. Bueno, que el Fondo Monetario sabía que Argentina, con este peso de la deuda, no iba a poder pagar, que era insostenible, como le dicen ahora.
Bueno, eso lo sabían. Que los acreedores privados, los buitres, sabían que venían a hacer negocios con unas tasas altísimas y que la Argentina iba a entrar nuevamente en una espiral de endeudamiento, de fuga y endeudamiento y que terminaba en una crisis, lo sabían porque lo hacen todos los días en los distintos países del mundo que lo pueden hacer y se lo permiten. Entonces los acreedores sabían que esto... Entonces ya dijimos, es odiosa, es ilegal y es fraudulenta. Por poner el ejemplo más claro, el bono a 100 años de Caputo. Como bien denuncia el periodista que trabaja aquí, Alejandro Berkovich, era un delivery lo que tenía Caputo. Necesitaban colocar liquidez, lo llamaban desde Estados Unidos, de Wall Street a Caputo, le decían emitime un bono con estas características y él lo hacía. Entonces, si vos tenés esa situación en el marco de una Argentina en crisis que excede la propia deuda, ¿no? Recién Alcira te hacía un brillante relato de la dependencia en el atraso que estos 40 años ha ido cayendo cada vez más la Argentina, con algún, podemos decir alguna vez, algún pequeño pico de recuperación, pero si vos mirás la línea de conjunto desde el 74, que creo que eran los datos que ella te daba, 2,4 de desocupación, 6% de pobreza, 7.000 millones de deuda, si vos agarrás desde ese año hasta acá, es en pendiente. Sí, es una decadencia muy Es fuerte. una decadencia terrible, que la paga el pueblo, la pagan los trabajadores perdiendo sus condiciones de trabajo, la pagan los terribles niveles de pobreza, de indigencia. Los chicos se están muriendo de hambre en Salta y a veces cuando dicen se murieron tantos chicos de la comunidad wichí en Salta, Salta es Argentina, ¿eh? Entonces, que ahora tenemos una frontera, como es Salta, le corresponde a otro. Es muy cruel que se relate de ese modo. En el marco de esa crisis, 30% de pérdida del salario durante los 4 años de Mauricio Macri aproximadamente, jubilaciones, todo eso hay que discutir en ese marco la deuda. ¿Y por qué ese enorme peso de la deuda hay que cargárselo a los trabajadores, sectores populares? Porque mira, creo que si algo quedó claro en estos 2 meses... es que el gobierno en campaña, el actual gobierno cuando estaba en la campaña electoral dio una versión muy tranquilizadora. Ya lo hicimos en el 2003, 2005, renegociamos. Bueno, no es la misma situación internacional, la situación nacional no se parece en nada. Y ahora rápidamente se vio en 2 meses que si se paga se ajusta. Si no, ¿qué es la ley de los jubilados? ¿Qué es la ley que le quita la movilidad jubilatoria? ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? ¿Se pagó el bono? ¿No se pudo pagar a los docentes? No hay recursos para todo. Pero a ver, o va una cosa o va la otra. Ahí, digamos, yo lo que quiero decirte es, me da la sensación de que la apuesta del gobierno, por lo menos según lo explican, es no pagar la deuda por 4 años y usar esos recursos para inyectarlos en la economía. Es decir, el pago de la deuda sería a partir del año 5 probablemente. Bueno, eso lo saben los acreedores también, por eso te digo, todos saben que la deuda es impagable, saben los acreedores privados. Están negociando en la cornisa. Lo que se ve en estos días es una negociación en la cornisa donde la palabra default empieza a aparecer cada 2 minutos en el vocabulario de todo el mundo. Y default no es algo bueno para el país. Y no, por supuesto, pero pero la propuesta de no pagar la deuda no es lo mismo. No es lo mismo, porque nosotros lo que decimos es que en este marco de una deuda que tiene estas características hay que hacer un desconocimiento soberano de la deuda. Que es otra cosa. No va a haber un impacto de eso. Mira, ahora vamos a eso. El desconocimiento soberano implica que el no pago de la deuda es un conjunto de medidas que se toman. No es solamente no pago la deuda y veo cómo sube el riesgo país, hay una devaluación y pierden valor los salarios. Eso no es lo que nosotros proponemos. Imagínate. Es lo que podría pasar. No es lo que podría pasar si se toman una serie de medidas como, por ejemplo, para terminar con la fuga, que seguro que si vos dejás de pagar va a haber una fuga. Bueno, entonces hay que tomar medidas como la nacionalización de la banca, del comercio exterior. Recién Alcira también hablaba del tema del comercio exterior. Bueno, son medidas elementales. Recuperar los servicios, todo el sistema energético de la Argentina. Yo lo veo bastante distante lo que ¿Y vos no ves distante salir pagando? Porque el problema es que estos 40 años vimos... Me parece un escenario incluso con mayor posibilidad de un impacto en los sectores que menos ingresos tienen, porque los sectores que más ingresos tienen, Miriam, uno entiende que se van a adaptar a cualquier circunstancia. Bueno, sí. No, esta vez tienen que pagar la crisis ellos. Lo que pagar significa que la vuelve a pagar el pueblo. Entonces, yo siempre cuando me dicen, ¿y qué pasa si no pagamos? Primero explícame qué pasa si pagamos. Está bien, la pueden patear un poquito más para adelante. Si todo le sale muy bien al gobierno, lo puede patear un poquito para adelante. Pero igual el Fondo Monetario te va a imponer condiciones y lo vas a tener que pagar. Pero hacer una quita importante no implicaría el mejor escenario de todos, es decir, no ir a contramano de los intereses. ¿Y vos decís que eso se va a lograr?
Porque yo te hago una pregunta. Es el planteo, yo no lo digo, lo dice el gobierno. Te hago una pregunta. Los que dicen que se puede conseguir una quite más, ¿por qué no investigan la deuda? Bueno, que yo sepa, hay una investigación de la deuda. No sé, de esta última deuda creo que todavía no hay. Sí, yo estoy presentada en la causa, sí. Ah, entonces... Hay. Pero es la justicia argentina que mira los tiempos políticos. Sí. Ya el juez Ercolini con el fiscal Moldes le cerraron una causa a Macri. Entonces, pero yo te digo, aparte de lo que puede hacer la justicia, ¿por qué no se investiga? Porque si se investiga se cae la deuda. Entonces, lo que no entiendo es por qué todos coincidimos, hasta la propia vicepresidenta de la Nación, coincide que es una deuda ilegal, que es una deuda fraudulenta, que la deuda se usó para financiarle la campaña a Mauricio Macri, por decirlo de una manera muy sencilla pero bastante realista. ¿Y por qué eso lo tiene que pagar el pueblo? Bueno, se habla de un nunca más con respecto a la deuda. Sí, pero pagando, pagando. Nadie puede explicar por qué hay que pagar. Te dicen las deudas se pagan, pero las estafas, ¿por qué se pagan? ¿Por qué si hay un fraude? ¿Por qué si acá hubo unos vivos que se enriquecieron lo tiene que pagar todo el pueblo? Entonces, insisto, nosotros no decimos, no pagamos y vamos a una crisis de la deuda. Nosotros decimos al revés, sí, que se desconozca la deuda. Pero hay un orden internacional, hay una anarquía en términos internacionales donde tiene mayor injerencia aquel que tiene mayor poderío militar, mayor poderío financiero. Por eso ellos utilizan todo lo que yo te digo y cuando no quieren pagar una deuda no la pagan. Sí, entonces... Pero es la realidad, Miriam, entonces, ¿qué nos queda? ¿Agachar la cabeza? No. O movilizarnos y pelear por otra salida. Yo no digo que es fácil, ¿eh? Macri dijo que era fácil, que él manejaba de taquito la inflación, que era fácil. Alberto Fernández dio en campaña, como te decía, una versión muy tranquilizadora, que ellos ya lo habían hecho, lo podían volver a hacer. Nosotros nunca, yo estuve acá en campaña, vengo ahora y te digo lo mismo, nunca dijimos que era fácil. Yo no confío en que la justicia federal va a investigar porque sí la deuda. Creo que realmente hay que pelear por una movilización de masas con un programa alternativo de salida a la crisis. Si no tomamos un programa de conjunto de salida a la crisis, lamentablemente la vuelve a pagar el pueblo. Porque vos pensás, Néstor Kirchner no pagó los 2 primeros años de su gobierno, no lo invadieron igual, ¿no? No, en los hechos el país estaba en default. Claro. Y lo que hubo fue la expectativa de los acreedores, decir, bueno, en algún momento el país me va a salir a ofrecer un canje de bonos. No nos invadieron, ¿no? Porque cada vez que yo digo algo, dicen, bueno. No, digo, bueno. Nadie le decía, te van a invadir. Bueno, no nos invadieron, pero... todas las reestructuraciones que se hicieron no solo legitimaron la deuda de la dictadura, legitimaron la deuda de la Rúa, sino que es lo que después de nuevo volvió a aparecer como un problema de la deuda. Entonces, hay un problema en si vos dedicás los recursos para la deuda o dedicás los recursos para las necesidades populares que son graves. Por eso yo digo, no se puede hablar por un lado... mueren los chicos de hambre y por el otro lado vemos cómo le pagamos a la deuda. ¿Por qué los usureros están primero? Pero a ver, yo entiendo tu planteo y en términos, hasta podría decir que estoy hasta cerca de lo que vos estás planteando, porque me parece en términos de justicia social mucho más cercano. Casi humanos, ¿no? Que primero hay que atender a los chicos y no a los estafadores que se enriquecieron. Claro, pero lo que pasa es que habría que analizar si el impacto de llevar a cabo eso no termina de alguna manera con un sector muy importante de la sociedad sumido en una pobreza realmente mucho más importante. Es que eso es lo que está pasando con esto, Julián. Eso es lo que está pasando con esto y nadie te puede demostrar qué pasa cuando pagás y cuando renegociás más, menos, vas de nuevo a lo mismo. La deuda es impagable. El consenso que hay hoy es que todos reconocen que la deuda es impagable. Ahora, vos tenés de dónde sacar recursos. ¿Por qué los recursos, la primera ley que se vota a los jubilados? ¿Por qué no se votó aumentarle a las petroleras y las mineras? Al revés, a ellos se les bajaron las retenciones. Entonces, no se puede discutir por separado, porque no solo se discutió pagar la deuda, con 2 votos que orgullosamente no acompañaron, que son Nicolás del Caño y Romina del Pla. Solo 2, ¿eh? Sí, 2. Se votó pagar la deuda, lo votó Cambiemos, para que no haya discusión. Se votó pagar la deuda. ¿Y de dónde sacar la plata? De los jubilados. No es que una cosa va separada de la otra. Cuando se hizo la reforma jubilatoria diciembre del 2017, aproximadamente fue un recorte, un ajuste de 80.000 millones para los jubilados. ¿Viste los números que salieron que va a implicar esta reforma? Más o menos lo mismo. En aquel momento era ajuste, en este no es ajuste. Entonces, hay que tener una coherencia en los planteos. Y si nosotros decimos que la deuda fue un fraude, que es ilegal, ni siquiera se le investiga, pero además hay que discutir por qué eso lo tiene que cargar el conjunto del pueblo trabajador, cuando acá hubo gente que se enriqueció y mucho. Y te digo, más concreto, ya se empezó a ver quién va a pagar esa deuda. Por eso le recortaron a los jubilados y no a las petroleras. Entonces, cuando vos pones todo sobre la mesa... Sí, bueno, a ver, hasta ahora, para hacer un acto de verdad y de nobleza,
Hasta ahora no se recortó a los jubilados, sino que se les dio un pago adicional durante 2 meses. Recién ahora, probablemente aquellas jubilaciones creo que superen 50.000 pesos, ahí esas no van a tener algún tipo de modificación. Bueno, vos estás siendo más audaz que Alberto Fernández mismo, que dijo que la movilidad no iba más. Sí, sí. Mirá, desde el propio gobierno reconoce que sacan la movilidad porque hay que hacer un ajuste. Se volvió a autorizar sacar fondos del Fondo de Sustentabilidad. Sí. Entonces, acá esa es la situación que hay en la Argentina. No es una situación fácil, es una situación de mucha crisis. Y creo que decir que nosotros damos una salida, bueno, no quieren pagar y después van a venir males mayores, es al revés. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber un desconocimiento soberano y que hay que tomar medidas de fondo. Yo te lo empecé a anunciar hoy. Por ejemplo, recuperar todo el servicio energético para que terminar con los tarifazos, para que no haya más problemas de energía, para que no sea una sangría permanente de recursos del país. Y todo eso tiene que ser una serie de medidas para sacar a la Argentina del lugar en la que está hoy. Lo que pasa es que cada vez que vos querés discutir eso, te dices, bueno, pero si no pagamos va a ser peor. ¿Peor que qué? Peor que vos. Mira, en los 90 Menem pagó y nos quedamos sin todas las empresas. Entonces, la Argentina tiene para poner ejemplos terribles, pero ¿por qué siempre los ejemplos que tenemos terminan con más gente bajo la línea de pobreza, con más chicos con hambre? Si nos preocupa eso, hay que ver de dónde salen los recursos. Yo no encuentro explicación de por qué te dicen que los jubilados de más de 50.000, la nueva clase poseedora de la Argentina sería el jubilado de 50.000. 50.000 pesos, que no va a tener una modificación. Ese tiene que hacer un sacrificio y a las petroleras les bajo las retenciones, a las mineras les bajo las retenciones, le dejo de cobrar impuesto a la renta financiera. Sí. Es un tanto inexplicable. Entiendo el planteo, entiendo también las necesidades del gobierno en materia de ingreso de dólares, etcétera, etcétera. Digo, me parece que tiene que ver con el manejo de la economía. Pero eso decía Macri. No digo que sea justo, digo que entiendo las decisiones que se han tomado por lo menos en estos 2 meses. Pero ¿cómo? ¿Ese era el argumento del macrismo? Que si nosotros le dábamos del macrismo, no lo inventó Macri, ¿no? Desde Reagan a esta parte lo venimos escuchando hace un montón. ¿Te parece que este gobierno está haciendo lo mismo que el expresidente Macri? No, lo que vos me estás diciendo como argumentación, yo creo que Alberto Fernández lo dijo más directamente. Dijo, la movilidad jubilatoria no va más, hay que sacar las cláusulas gatillo de los salarios, hay que... Son las 2 medidas que hasta ahora, por lo menos, hoy se lo preguntábamos. Lo dijo más claramente. De la CGT. Y yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas medidas porque creo que son ajustes al pueblo. Pero no es porque me parezca a mí, porque los números son objetivos. Nadie me puede decir que con una inflación que sigue creciendo, casi 5% aumento en alimentos, si tomás la categoría alimentos, bueno, no me podés decir que no se necesita como mínimo recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri, porque hace un tiempo atrás, no hace tanto, en campaña electoral, recuperar lo perdido bajo el gobierno de Macri parecía que era algo que compartía la mayoría de la oposición. Entonces, ¿cómo puede ser? Y ahora, ¿cómo se recupera lo perdido si los que ganaron antes vuelven a ganar ahora? Se aceleró mucho la inflación el año pasado, estuvo muy cerca de algún evento de hiperinflación. Y yo creo que el gobierno entendió que si seguía con esa dinámica en enero, bueno, potencialmente podía haber, creo yo, un daño mayor en términos sociales. Una hiperinflación no la controlás así. Otra gran concesión al macrismo y a los liberales, que la inflación la producen los jubilados y la producen los salarios. Es otra gran concesión del liberalismo. No es lo que dije, ni es lo que pienso. Y de hecho creo que el gobierno tampoco, porque frenó las tarifas, frenó los combustibles. Sí, en precios exorbitantes que nadie puede pagar. Y mejoró en enero y febrero los salarios, porque los mejoró. Bueno, está bien. Pero ¿por qué? Pero no es la realidad, no es la realidad porque como mínimo se perdió un 30% durante el macrismo y ya te están diciendo que hay que terminar con las cláusulas. De estos 2 meses, Miriam, no estamos hablando del macrismo. Si querés hablamos del macrismo. Y hay que hablar del macrismo, porque yo quiero que paguen por todo lo que hicieron y que paguen los que se enriquecieron y que paguen los que se beneficiaron y no que me digan siempre que hay que esperar, porque los apurados vendrían a ser los jubilados. Pero ¿por qué no le cobrás a los ricos? ¿Por qué no le cobrás a la renta financiera? ¿Por qué no le cobrás? Si hay tanta crisis, que la hay, que coincidimos, que creo que el macrismo es un gran responsable y sus cómplices. No nos olvidemos que en la coalición gobernante también hay todo un sector que fue cómplice. Bueno, entonces, tal vez eso explica por qué se habla poco de las responsabilidades del macrismo. Pero esto no es una gran ensalada, esto es bastante claro. Hay una crisis social y económica muy importante y estamos discutiendo quién la paga. La deuda va en ese marco. Ahora, vos me decís son 2 meses. Bueno, yo te digo, pero vos en 2 meses podrías haber elegido decir...
paren un poquito, vamos a investigar el fraude, vamos a ver qué pasó con el acuerdo con el fondo, si es legal o ilegal, vamos a ver con los bonos de Caputo, que venga Caputo y dé explicaciones, o lo que ha pasado históricamente con la deuda de la Argentina, que es que duerme en un sótano. Vos sabés que la deuda que el juez Ballesteros, que ustedes hablaban antes, detectó 477 irregularidades, terminó ahí, durmiendo en el Congreso para algún día ser investigada. Y esa es la misma deuda que se va reestructurando, refinanciando, y es como una pelota de nieve que cada vez es más grande, que cada vez es una bota más pesada que oprime a la Argentina y de la cual, sin discutir de fondo, eso no se puede salir. Miriam Bregman, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.